Un pastor sin capacitación es un pastor que lleva a su iglesia a la mediocridad. Un líder sin formación es un peligro para el pueblo de Dios. ¿Acaso tú te subirías a un avión pilotado por alguien que nunca estudió? ¿Acaso te dejarías operar por un cirujano sin preparación? Entonces, ¿por qué permitimos que pastores lideren sin capacitación? El llamado pastoral es el más alto honor que Dios puede dar a un hombre, pero también la mayor responsabilidad. Sin capacitación, ese llamado puede convertirse en un desastre. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien les habla es el estudiante Frei Chambilla Yujra, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. Y hoy quiero hablarles de la importancia de la capacitación que debe tener un líder. La Biblia nos muestra claramente que Dios no ha usado líderes improvisados, sino líderes preparados. Antes de que alguien pueda liderar, debe ser moldeado, enseñado y capacitado. Dios nunca ha llamado a alguien al liderazgo sin antes formarlo. Lo preparó y lo probó. La formación no debería ser una opción. Es un requisito para todo líder que quiera servir con excelencia en el reino de Dios. Y ahora, ¿por qué no vemos algunos ejemplos de hombres que fueron capacitados? Uno de ellos es Moisés. Antes de convertirse en el gran líder que sacó a Israel de Egipto, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas. Dios usó todo ese tiempo para humillarlo, moldearlo y enseñarle paciencia. Porque antes de eso recordamos que él era un príncipe, vivía en un país donde él tenía todo, pero tuvo que pasar este tiempo para poder moldear su carácter. Por eso que un líder no solo necesita conocimientos, sino también humildad y dependencia de Dios. Y otro ejemplo, Josué. Josué no tomó el liderazgo de Israel de la noche a la mañana. Pasó años aprendiendo bajo la mentoría de Moisés, viendo cómo Dios dirigía a su pueblo y enfrentando pruebas antes de ser comisionado. Es de allí que todo líder necesita un mentor. Nadie puede formarse solo. El otro ejemplo, Pablo. Después de su conversión, Pablo no comenzó su ministerio inmediatamente. Pasó años en Arabia y en Damasco, estudiando, orando y profundizando en la revelación de Cristo antes de predicar a las naciones. Por eso, un líder debe aprender antes de enseñar. Y el último, Jesús. Aunque Él era hijo de Dios, Jesús pasó años aprendiendo en el templo, escuchando, preguntando a los maestros de la ley. No inició su ministerio hasta los 30 años, mostrando que incluso el más grande líder necesitó tiempos de preparación. Si Jesús tomó tiempo para prepararse, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Si Dios te ha llamado al liderazgo, prepárate con excelencia. Un líder capacitado impacta con poder y sabiduría. Un líder no nace listo. Se forma con tiempo, esfuerzo y sobre todo la dirección de Dios. Hoy en día la capacitación no es un lujo, es una necesidad. Un pastor sin capacitación
es un pastor sin herramientas. Y un pastor sin herramientas es un líder que tarde o temprano va a colapsar. Ahora, cuando un líder pastoral no se capacita, las consecuencias pueden ser devastadoras para la iglesia. Su falta de preparación no solo va a afectar su crecimiento personal, sino que impacta directamente en la vida espiritual de quienes lo siguen. ¿Y cuáles son aquellos riesgos? Número 1, mala interpretación de la Biblia. Un pastor sin una base sólida en teología y hermenéutica corre el riesgo de poder enseñar doctrinas erróneas. La falta de estudio profundo lo va a llevar a interpretar las Escrituras de manera superficial, sacando versículos fuera de contexto o aplicándolos erróneamente. 2. Liderazgo débil y sin visión. El liderazgo pastoral no solo se trata de predicar los domingos. Un líder sin formación en liderazgo cristiano carece de herramientas para guiar a la congregación en tiempos de crisis. Y 3. Iglesias sin impacto en la sociedad. Cuando un pastor no está preparado, su iglesia no sabrá cómo evangelizar ni tampoco discipular correctamente, lo que resulta en una congregación pasiva y sin impacto en su congregación y en su comunidad. Si eres líder o pastor, comprométete hoy a seguir capacitándote para cumplir con excelencia el llamado de Dios. Una iglesia fuerte depende de un liderazgo sólido y bien preparado. Y ahora, ¿cómo se debe capacitar un líder pastoral? Recordemos, un líder especial, el líder pastoral, no nace sabiendo. Se forma con dedicación, esfuerzo y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo. Te muestro 4 áreas en las cuales un líder pastoral debería de capacitarse. Podría haber más, pero nos vamos a limitar solo a 4. Número 1. Formación bíblica y teológica. El fundamento de todo líder cristiano es la palabra de Dios. Un pastor que no estudia la Biblia con profundidad va a correr el riesgo de enseñar suposiciones en lugar de verdades. 2. Desarrollo del carácter y madurez espiritual. No basta con conocimiento intelectual. Un líder sin madurez espiritual puede ser un excelente predicador, pero un pésimo ejemplo. Por eso, debe cultivar una vida de oración y comunión con Dios, buscar la santidad y el crecimiento en su carácter. 3. Capacitación en liderazgo y consejería. Un pastor no solo predica, también guía, aconseja y lidera. Si no sabe cómo manejar conflictos, ¿cómo va a inspirar a su equipo? ¿O cómo va a aconsejar con sabidurías? ¿Sabe? Su ministerio podría sufrir. Hasta Nehemías no solo tenía visión espiritual, sino también liderazgo estratégico. Organizaba, motivaba y dirigía al pueblo con sabiduría. Y 4. Formación continua. El crecimiento de un líder no tiene fecha de caducidad. Un pastor que deja de aprender, deja de crecer, y su iglesia también se verá afectada. Podemos comparar a un líder que se capacita con un árbol que crece fuerte y uno sin formación con un árbol sin raíces profundas. Si un líder o pastor hoy no te comprometes a invertir tu tiempo en crecimiento espiritual e intelectual, te aseguro que se va a ir al fracaso. Dios está llamando a líderes preparados. No basta con tener pasión o deseo de servir. El ministerio pastoral requiere conocimiento, madurez y formación continua. Hoy es el momento de reflexionar y tomar acción.
pastor, líder, ministro, ¿vas a seguir improvisando? ¿Seguirás liderando sin herramientas? ¿O te decidirás a capacitarte para servir con excelencia? La iglesia no necesita líderes que improvisen, necesita pastores capacitados, listos para edificar, corregir y transformar vidas. Hoy Dios nos llama a crecer, a aprender y a prepararnos como un obrero aprobado. No te conformes con lo básico. Dios merece lo mejor, la excelencia en el ministerio. Un pastor que deja de aprender, deja de crecer. Y si un pastor no crece, su iglesia tampoco lo hará.